Cuando llegué a casa después del entierro de mi madre, mi suegra había transformado su habitación en un rinconcito zen. «Ya tienes tu luto, ahora necesito mi espacio», dijo ella. «Deja de ser blanda, todos algún día perderán a sus padres». Fue entonces cuando agarré un hacha, rompí su sillón y le dije: «¡Fuera de aquí! Este era el cuarto de mi madre». No podía creer lo que veía. Solo habían pasado 8 horas desde que dejamos a mi madre en el cementerio. 8 horas en las que Carmela aprovechó para sacar las cosas de mi madre, pintar las paredes de un color verde pálido y meter sus muebles de meditación. «Lucía, necesitas superar esto rápido», me dijo mientras pasaba sus manos por el nuevo tapete de yoga. «De todas formas, esta habitación estaba desperdiciada. Tu madre ya no la necesita». La miré mientras seguía acomodando sus cojines como si nada hubiera pasado. Como si el olor a pintura fresca no fuera una bofetada para mí. Como si los últimos recuerdos de mi madre no importaran. «¿Dónde están las cosas de mi madre?», pregunté, tratando de mantener la calma. «En cajas en el garaje. Alejandro me ayudó a bajarlas. Deberías donarlas. No tiene sentido guardar cosas de muertos». Fue en ese momento cuando todo el dolor del funeral, toda la angustia de ver a mi madre perder su batalla contra el cáncer, toda la rabia contenida durante los 3 años que Carmela llevaba viviendo en nuestra casa, explotó. No recuerdo exactamente cómo llegué al cobertizo del jardín. No recuerdo haber agarrado el hacha. Solo recuerdo la satisfacción de ver ese sillón reclinable, el que Carmela había insistido en comprar y poner en la sala hace 2 meses, destrozado bajo mis golpes. Este era el cuarto de mi madre. Mi madre que te dio un lugar en su casa cuando nadie más te aguantaba. Grité mientras seguía golpeando. Carmela retrocedió horrorizada, como si yo fuera la villana de esta historia, como si ella no hubiera estado haciéndome la vida imposible desde que Alejandro la trajo a vivir con nosotros. «¡Alejandro! ¡Alejandro! Tu esposa se volvió loca», gritó corriendo hacia la puerta. Hace 3 años, cuando Alejandro me convenció de que su madre viniera a vivir con nosotros porque había perdido su casa por deudas, pensé que sería temporal. Mi madre todavía vivía con nosotros entonces, ocupando la habitación de huéspedes desde su diagnóstico para que pudiéramos cuidarla. Acepté pensando que Carmela sería agradecida. Qué equivocada estaba. Desde el primer día, Carmela criticó todo. Cómo cocinaba, cómo limpiaba, cómo cuidaba a mi madre. «Si fueras una buena esposa, mi hijo no tendría que trabajar tanto», me decía a menudo. «Si fueras una buena hija, tu madre ya estaría recuperada». Y ahora, con mi madre apenas enterrada, había invadido su espacio como un buitre, Alejandro. Entró corriendo, alarmado por los gritos de su madre. Miró el sillón destrozado, luego a mí sosteniendo el hacha, y finalmente a su madre llorando teatralmente. «¿Qué demonios te pasa, Lucía? ¿Has perdido la cabeza?», me gritó, corriendo a consolar a Carmela. «Tu madre transformó el cuarto de mi madre en su maldito espacio de meditación. Mi madre acaba de morir». Alejandro miró alrededor, como si notara los cambios por primera vez. «Mamá solo está tratando de ayudar, de traer paz a la casa después de tanta tristeza». No podía creerlo. Después de 5 años de matrimonio, seguía defendiéndola ciegamente. ¿Ayudar? Sacó todas las cosas de mi madre. Las tiró al garaje como basura. «No exageres, Lucía. Solo las guardamos para que puedas revisarlas cuando estés más tranquila», respondió Alejandro, abrazando a su madre que seguía sollozando sin lágrimas. «Además, mamá tiene razón. Necesitas dejar ir, seguir adelante». Esa noche dormí en el sofá. Alejandro decidió que yo necesitaba calmarme antes de volver a compartir la habitación. Por supuesto, él se quedó con Carmela, consolándola, como si ella fuera la víctima. A las 3 de la mañana, incapaz de dormir, fui al garaje para ver qué había hecho Carmela con las cosas de mi madre. Encontré 5 cajas de cartón mal cerradas, con la ropa arrugada y los objetos personales amontonados sin cuidado. Las fotos familiares estaban rotas, como si alguien las hubiera tirado descuidadamente. Mientras revisaba el desastre, encontré el celular viejo de mi madre. Lo encendí por curiosidad. Había un mensaje sin leer de Carmela, enviado 3 semanas antes. «Deberías considerar irte a un asilo. Tu presencia está afectando mi relación con mi hijo». Mi madre nunca me había dicho nada sobre esto. Sentí que el aire me faltaba. Carmela había estado acosando a mi madre enferma mientras yo trabajaba. Subí las escaleras con el teléfono, en mano, pero me detuve al escuchar voces desde la habitación de Alejandro. La puerta estaba entreabierta.
Hijo, esa mujer es inestable. Siempre lo dije, susurraba Carmela. Mira cómo reaccionó hoy. ¿Y si la próxima vez me ataca a mí en lugar de un mueble? Mamá, Lucía está pasando por un momento difícil. Su madre acaba de morir, respondió Alejandro, sin mucha convicción. ¿Y qué? Mi madre también murió y no anduve destrozando casas. Además, esa mujer siempre me ha odiado. No sé si puedo seguir viviendo así, Alejandro, continuó Carmela. Tal vez debería buscar otro lugar. No, mamá, de ninguna manera. Esta es tu casa también. Lucía tendrá que entenderlo ¿O qué? Pregunté, empujando la puerta. Ambos se sobresaltaron. Carmela rápidamente secó lágrimas inexistentes. Lucía, estamos teniendo una conversación privada, dijo Alejandro claramente molesto. ¿Privada? Están hablando de mí y de mi casa. Nuestra casa, corrigió él. Una casa que mi madre ayudó a comprar, respondí, y vi cómo intercambiaban miradas nerviosas. Sí, no creas que olvidé que fue ella quien puso la mitad del enganche cuando tú no calificabas para el préstamo completo. Eso fue un préstamo que planeábamos devolverle, dijo Alejandro a la defensiva. ¿En serio? Han pasado 5 años y nunca mencionaste devolver ese dinero. Y ahora ella está muerta y tú permites que tu madre tome su habitación. Alejandro se levantó enfadado. Estás siendo irracional. Mamá solo quería ayudar, hacer algo bonito con ese espacio ahora que está disponible. Le mostré el teléfono, con el mensaje que Carmela había enviado a mi madre. ¿Quieres explicar esto? El rostro de Carmela pasó del falso gesto de compasión a irritación. ¿Estabas revisando el teléfono de tu madre? Eso es invasión de privacidad. Alejandro tomó el teléfono y leyó el mensaje. Pareció sorprendido, pero rápidamente cambió de expresión. Mamá solo estaba preocupada. Las casas de retiro tienen mejor atención médica. ¿Estás defendiendo esto? Tu madre estaba presionando a la mía para que se fuera mientras se estaba muriendo. No exageres, Lucía. Solo fue un comentario. En ese momento, supe que nunca me pondría por delante de su madre. Nunca vería la verdad. ¿Sabes qué? Voy a dormir en la habitación de mi madre. Saquen todas esas cosas de meditación para mañana. No puedes hacer eso, dijo Carmela rápidamente. Ya pinté las paredes, compré muebles nuevos. Es mi casa, respondí. Y era la habitación de mi madre. Alejandro me tomó del brazo. Lucía, no seas así. Mamá ha trabajado todo el día. En ese espacio. ¿Todo el día? Mientras yo estaba en el funeral de mi madre, ¿eso te parece bien? No es lo que quise decir. Creo que deberías quedarte en el sofá esta noche, dijo finalmente. Todos necesitamos calmarnos. Carmela sonrió ligeramente, sabiendo que había ganado esta batalla. Por la mañana, bajé para preparar café y encontré a Carmela revisando mi teléfono. ¿Qué crees que estás haciendo? Pregunté, arrebatándoselo. Solo quería ver la hora, mintió. El reloj de la cocina está atrasado. Revisé mi teléfono y vi que había estado viendo mis conversaciones con mi jefe. Hace unos meses, cuando la condición de mi madre empeoró, tuve que pedir un permiso extendido. Así que estás buscando trabajo, dijo Carmela con fingida preocupación. Siempre me pregunté cómo podríamos mantener esta casa con un solo ingreso. ¿No es tu problema? Claro que lo es. Vivo aquí. Y si no puedes contribuir financieramente, tal vez Alejandro debería reconsiderar algunas cosas. Alejandro entró a la cocina. «Buenos días», dijo, besando a su madre en la mejilla y apenas asintiendo en mi dirección. «Hijo», estaba diciéndole a Lucía que tal vez debería considerar vender algunas de las joyas de su madre para ayudar con los gastos. Después de todo, ya no las va a usar. «No voy a vender nada», respondí firmemente. «¿Qué pasa con tu trabajo?», preguntó Alejandro, frunciendo el ceño. «Nada», respondí, mirando a Carmela con odio. «Todo está bien». Él no pareció convencido. «Lucía, si hay problemas en el trabajo, necesito saberlo. Las cuentas no se pagan solas». «Lo sé muy bien. He estado pagando mi parte todos estos años. Mientras cuidaba a mi madre y soportaba a tu madre». Carmela ahogó un falso sollozo y Alejandro inmediatamente la consoló. «Lucía, por favor, después de lo de ayer deberías intentar ser más amable». Mi teléfono sonó. Era mi tía Elena, preguntando cómo estaba. Le dije que estaba bien,
pero mi voz debe haberme traicionado. «Voy para allá», dijo ella, sin esperar respuesta. «Elena viene», anuncié. «¿Por qué la llamaste?», preguntó Alejandro. «Apenas tenemos espacio aquí». Yo no la llamé. Ella llamó para ver cómo estaba, ya que mi madre, su hermana, acaba de morir. Por supuesto que lo recuerdo. Solo digo que no es buen momento para visitas. No era buen momento porque Elena era la única persona que veía a través de Carmela. Siempre había sido directa sobre sus sospechas de que Carmela manipulaba a Alejandro en mi contra. «Tía Elena siempre es bienvenida en esta casa», dije firmemente. Alejandro me llevó a la sala. «Creo que deberías considerar buscar ayuda profesional», dijo apenas estuvimos solos. «Tu comportamiento desde ayer ha sido preocupante». «¿Disculpa?» «Atacaste un mueble con un hacha, estás acusando a mi madre de cosas horribles, y ahora estás invitando gente sin consultarme. No te reconozco, Lucía». «¿No me reconoces? He estado cuidando a mi madre moribunda durante un año mientras trabajaba. Y mantenía esta casa, todo mientras tu madre me hacía la vida imposible. Y ahora que finalmente me quebré después de su última crueldad, ¿soy yo quien necesita ayuda?» Alejandro suspiró como si estuviera hablando con una niña. «Sé que ha sido duro, pero no puedes culpar a mi madre por todo». En ese instante, el timbre sonó. Mi tía Elena había llegado, y con ella, quizás mi única oportunidad de encontrar un aliado en esta casa que se estaba convirtiendo en una jaula. El abrazo de la tía Elena fue lo único sincero que había sentido en días. Mientras me aferraba a ella en la entrada, pude ver las miradas incómodas de Alejandro y Carmela. «Lucía, mi niña, estás pálida», dijo Elena examinándome. «¿Has dormido algo?». Antes de que pudiera responder, Carmela se acercó con su sonrisa falsa. «Elena, qué sorpresa. No te esperábamos tan pronto después del funeral». «No podía dejar a mi sobrina sola en un momento así», respondió Elena sin ocultar su frialdad. «Especialmente con todo lo que está pasando». Carmela entrecerró los ojos. «¿A qué te refieres con todo?». Elena ignoró la pregunta y sacó una pequeña caja de su bolso. «Lucía, encontré esto entre las cosas que tu madre me dio para guardar. Dijo que era importante que lo tuvieras si algo le pasaba». Tomé la caja con manos temblorosas. Dentro había una USB y un sobre cerrado, con mi nombre. «¿Qué es eso?», preguntó Alejandro acercándose con curiosidad. «Algo privado entre mi madre y yo», respondí, guardando la caja en mi bolsillo. La expresión de Carmela cambió. «Si son documentos importantes, deberíamos revisarlos juntos. Después de todo, somos familia». «Lo revisaré yo primero», dije firmemente. Elena tomó mi brazo. «¿Por qué no vamos a tomar un café? Necesitamos hablar». «Esta es mi casa. Tengo derecho a saber qué está pasando», insistió Carmela. «Esta no es tu casa», respondió Elena con dureza. «Es la casa de mi sobrina y mi difunta hermana». Carmela miró a Alejandro, esperando que interviniera. «Elena», comenzó él con tono conciliador, «entiendo que estás preocupada, pero Lucía ha estado muy alterada. Incluso atacó un mueble ayer». «¿Un mueble? ¿Es en serio?». Elena me miró. «¿Qué pasó?». «Carmela transformó el cuarto de mi madre en un espacio de meditación. El mismo día del funeral», respondí. Elena se quedó inmóvil por un momento. Luego se volvió hacia Carmela. «¿Hiciste eso? ¿El día que enterramos a mi hermana?». «Solo intentaba traer paz a esta casa», respondió Carmela. «Lucía está exagerando, como siempre». «Recoge tus cosas, Lucía», dijo Elena de repente. «Te vienes conmigo». «¿Qué?». Alejandro parecía sorprendido. «No puede irse así». «Mírate, Alejandro», dijo Elena con tristeza. «Ni siquiera puedes ver lo que está pasando frente a tus ojos. Mi hermana acaba de morir y tu madre está tomando control de todo, incluso borrando su memoria». «Eso no es justo», protestó él. «Vamos, Lucía», insistió Elena. «Necesitas espacio para procesar tu duelo, lejos de esto». Carmela dio un paso adelante. «Si te vas ahora, no sé si deberías volver». Elena se detuvo. «¿Es una amenaza?». «Solo digo que si Lucía no puede manejar la situación como una adulta y necesita huir, tal vez debería reconsiderar muchas cosas». Miré a Alejandro, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero permaneció callado. «No voy a huir», dije, finalmente. «Esta es mi casa. Mi madre ayudó a comprarla». Elena asintió. «Tienes razón. No deberías irte». Sacó su teléfono. «De hecho, voy a quedarme contigo unos días».
No hay espacio, dijo Carmela rápidamente. Claro que hay. Puedo quedarme en la habitación de mi hermana. Esa habitación está ocupada, respondió Carmela. No por mucho tiempo, dijo Elena con firmeza. Alejandro finalmente intervino. Esto se está saliendo de control. Elena, entiendo que quieras ayudar, pero Lucía y yo necesitamos resolver esto en privado. ¿En privado? ¿Con tu madre influyendo en cada decisión? Elena negó con la cabeza. Alejandro, siempre te aprecié, pero ahora mismo no estás viendo la realidad. La realidad es que Lucía ha estado inestable, insistió él. ¿Inestable? Su madre acaba de morir. Tu madre invadió el espacio más íntimo que tenía de ella, y tú estás defendiendo eso. ¿Quién es el que no ve la realidad? Mientras discutían, aproveché para subir a la habitación de mi madre. A pesar de la pintura fresca y los nuevos muebles, todavía podía sentir su presencia. Me senté en 1900 el suelo, en la esquina donde solía estar su sillón favorito, y abrí el sobre que Elena me había dado. Dentro había una carta y documentos legales. La carta comenzaba: Querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay cosas que debes saber sobre la casa. ¿Qué estás haciendo? Levanté la vista para encontrar a Carmela en la puerta, observándome con suspicacia, leyendo una carta de mi madre. ¿También me vas a quitar eso? Ella entró, cerrando la puerta, tras de sí. Siempre tan dramática. Nadie te está quitando nada. Solo intentamos ayudarte a seguir adelante. Pintando sobre los recuerdos de mi madre, tirando sus cosas al garaje, enviándole mensajes para que se fuera a un asilo. Su expresión cambió. No sé de qué hablas. Vi los mensajes, Carmela. Sé cómo trataste a mi madre cuando yo no estaba. Se acercó bajando la voz. Ten cuidado con lo que insinúas, Lucía. Alejandro nunca te creerá a ti sobre mí. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo la verdad. Si sigues por este camino, te quedarás sin esposo y sin casa. La puerta se abrió de golpe. Elena entró, mirando con suspicacia la escena. ¿Todo bien aquí?, preguntó, observando a Carmela. Por supuesto, respondió Carmela, alejándose de mí. Solo estaba ayudando a Lucía a procesar su duelo. Claro que sí, dijo Elena sarcásticamente. Lucía, ¿podemos hablar en privado? Carmela no se movió. A solas, insistió Elena. Con un suspiro exagerado, Carmela salió, no sin antes lanzarme una mirada de advertencia. ¿Qué fue eso?, preguntó Elena. Acababa de amenazarme, respondí. Dijo que me quedaré sin esposo y sin casa si sigo así. Elena asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. ¿Has leído los documentos? Estaba comenzando cuando ella entró. Léelos ahora. Necesitas saber lo que contienen. Tomé la carta y continué leyendo. Mi madre explicaba que cuando compramos la casa, ella no había prestado el dinero para el enganche como todos pensaban. Lo había aportado como copropietaria. La casa está a nombre de Alejandro y de mi madre, dije sorprendida. Y ahora, según su testamento, su parte es tuya, confirmó Elena. Hay más. Lee la USB. Fui a buscar mi laptop y conecté la memoria. Dentro había grabaciones de audio, fechadas durante los últimos meses. Abrí la primera. ¿Dónde está mi medicación? Era la voz débil de mi madre. Ya te la di, respondió Carmela. No, no me la has dado. Necesito tomarla cada 8 horas. Deja de ser tan dramática. No vas a morirte por esperar un poco más. Las grabaciones continuaban, mostrando cómo Carmela ignoraba las necesidades de mi madre. Escondía sus medicamentos. Incluso la dejaba sin comer. Todo mientras yo estaba trabajando. ¿Por qué no me dijo nada?, pregunté, con lágrimas cayendo. Porque no quería preocuparte, respondió Elena. Sabía que estabas haciendo todo lo posible, trabajando y cuidándola. Pero cuando empeoró, comenzó a documentar todo. Me dijo que si algo le pasaba, me asegurara de que lo supieras. ¿Crees que ella? No. Elena me tomó de las manos. El cáncer la mató. Pero Carmela hizo sus últimos días mucho peores de lo necesario. Sentí una mezcla de dolor y rabia. ¿Qué hago ahora? Primero, asegurar tu posición legal. La casa es mitad tuya. No pueden echarte. En ese momento, escuchamos a Alejandro, llamándome desde abajo. Guardé rápidamente los documentos y la USB. No les digas nada todavía, advirtió Elena. Necesitamos un plan.
Bajamos para encontrar a Alejandro y Carmela en la sala. Ella había estado llorando, o pretendiendo hacerlo. Lucía, mamá me ha contado lo que le dijiste, comenzó Alejandro. ¿Cómo puedes acusarla de maltratar a tu madre? No he dicho nada que no sea verdad, respondí. Mi hijo, intervino Carmela con voz temblorosa. Yo solo intentaba ayudar. Cuidé de Isabel lo mejor que pude mientras Lucía trabajaba. Mentirosa, dije, incapaz de contenerme. ¡Suficiente!, gritó Alejandro. No permitiré que sigas atacando a mi madre. Quizás necesitas tiempo para aclarar tus ideas. ¿Me estás echando?, pregunté incrédula. No estoy diciendo eso. Solo que tal vez deberías quedarte con Elena unos días, hasta que puedas manejar mejor tu duelo. Elena dio un paso adelante. Curioso que sugieras eso justo después de que te enteraste que la casa es parcialmente de Lucía. Alejandro pareció sorprendido. ¿De qué hablas? La mitad de esta casa pertenecía a mi hermana, y ahora es de Lucía, dijo Elena. Está en los documentos que Isabel dejó. Carmela palideció visiblemente. Eso no puede ser cierto. Alejandro compró esta casa. Con el dinero de Isabel como copropietaria, no como préstamo, corrigió Elena. Alejandro pasó la mano por su cabello, claramente confundido. Eso no cambia nada. Seguimos siendo un matrimonio. La casa sigue siendo nuestro hogar. Un matrimonio donde intentas echar a tu esposa para complacer a tu madre, respondió Elena. Interesante definición de matrimonio. Yo no estoy echándola, insistió él. Solo digo que necesita espacio. Lo que necesito es respeto, dije. Respeto por mi duelo, por la memoria de mi madre y por mi posición en esta casa. ¿Y qué hay del respeto hacia mí?, preguntó Carmela. He soportado tus acusaciones, tu agresividad, tu hacha. Suficiente drama, Carmela, dijo Elena. No estás engañando a nadie. El teléfono de Alejandro sonó. Lo revisó rápidamente. Tengo que ir a la oficina, hay una emergencia. Se volvió hacia mí. Hablaremos de esto cuando regrese. Por favor, intenta mantener la calma. Después de que se fue, Carmela dejó caer su acto. Esto no cambia nada, dijo fríamente. Alejandro siempre me elegirá a mí. Ya lo veremos, respondí. ¿Piensas que unos papeles y grabaciones cambiarán algo? Él dirá que los manipulaste, que estás desesperada. Dile a tu hijo que no toques nada en el cuarto de mi madre, advertí. Ya no es tu espacio zen, es mi habitación. Carmela sonrió. Por ahora. Después de que se retiró a su habitación, Elena y yo nos sentamos en la cocina para hablar. Necesitas un abogado, dijo ella, y cambiar las cerraduras. ¿Puedo hacer eso legalmente? La casa es mitad tuya. Tienes derecho. Alejandro se volverá loco. Alejandro necesita despertar. Ha estado bajo la manipulación de su madre demasiado tiempo. Mientras hablábamos, recibí un mensaje. Era Fernando, un amigo de la universidad, que trabajaba en un bufete de abogados. Había asistido al funeral, pero no tuvimos tiempo de hablar. ¿Cómo estás? Si necesitas cualquier cosa, cuenta conmigo. Miré a Elena. Conozco a un abogado. Perfecto. Llámalo ahora. Fernando respondió, de inmediato a mi llamada. Le expliqué brevemente la situación y aceptó reunirse con nosotras esa misma tarde. Mientras tanto, dijo Elena, deberíamos revisar qué más hay en esa USB. Revisamos los archivos restantes. Además de las grabaciones, había fotos del estado original de la casa, documentos de la compra y algo que me llamó la atención, un registro de transferencias bancarias de mi madre a Alejandro. Esto es extraño, comenté. Alejandro recibía dinero mensual de mi madre, pero nunca lo mencionó. Revisa las fechas, dijo Elena, señalando la pantalla. Las transferencias comenzaron justo después de que Carmela se mudó con nosotros. ¿Crees que mi madre le pagaba para que cuidara de ella? ¿O para que permitiera que se quedara en la casa?, sugirió Elena. Tu madre me dijo que Carmela presionaba constantemente para que la internaran. En ese momento, escuchamos la puerta principal. Carmela salía con varias bolsas. ¿A dónde vas?, pregunté. A comprar algunas cosas, respondió vagamente. No te preocupes, volveré pronto. Apenas se fue, Elena se levantó. Vamos, necesitamos revisar su habitación. ¿Qué? No podemos hacer eso. ¿Por qué no?
Ella revisó tu teléfono, ¿no? Además, tengo un mal presentimiento sobre esas bolsas. Subimos a la habitación que Carmela compartía con Alejandro. Al abrir el closet, encontramos varias cajas vacías y perchas. ¡Sin ropa! Está empacando, dijo Elena. No eran compras, eran sus cosas. ¿Por qué se llevaría sus cosas ahora? Porque sabe que has descubierto la verdad sobre la casa. Está planeando algo. Revisamos los cajones y encontramos uno vacío donde Alejandro guardaba documentos importantes. Tenemos que llamar a Fernando ahora, dijo Elena, alarmada. Creo que van a intentar vender la casa. Fernando llegó en menos de una hora. Era un hombre de aspecto serio, con traje impecable a pesar de ser sábado. Revisó rápidamente los documentos que le mostramos. Esto es bastante claro, dijo, señalando el contrato de copropiedad. Isabel era dueña del 50% de esta casa. Según su testamento, ahora tú eres la propietaria de esa parte. ¿Pueden venderse sin mi consentimiento?, pregunté, preocupada por los documentos faltantes. No legalmente. Cualquier venta requeriría tu firma. ¿Y si falsifican mi firma?, preguntó Elena. Fernando pareció alarmado. Eso sería fraude, un delito grave. No creo que eso los detenga, dije. Deberías ver cómo Carmela manipula a Alejandro. En ese caso debemos actuar preventivamente, respondió Fernando, sacando su teléfono. Voy a enviar un aviso al registro de propiedad. Nadie podrá registrar ningún cambio sin verificación adicional. Mientras Fernando hacía llamadas, Elena y yo nos preparamos para cuando Carmela y Alejandro regresaran. Habíamos decidido confrontarlos directamente con las grabaciones y los documentos. ¿Crees que funcionará?, pregunté a Elena. La verdad, siempre sale a la luz, respondió ella. Alejandro puede estar cegado por su madre, pero no es estúpido. Cuando escuche cómo trataba Carmela a tu madre, tendrá que reaccionar. Fernando terminó sus llamadas. Bien, el registro está avisado. Ahora, sobre las grabaciones. Son evidencia de maltrato, pero Carmela podría argumentar que están descontextualizadas. No me importa lo que argumente, dije. Alejandro necesita escucharlas. De acuerdo, asintió Fernando. También recomendaría cambiar las cerraduras, como medida de precaución. Como copropietaria, tienes derecho a hacerlo. ¿No sería demasiado agresivo?, dudé. En circunstancias normales, sí. Pero hay evidencia de que están intentando excluirte de decisiones sobre la propiedad. Es una medida razonable. Decidimos proceder. Fernando llamó a un cerrajero que podría llegar en 2 horas. Mientras tanto, Elena y yo preparamos la habitación de mi madre. Quitamos las cosas de meditación de Carmela y pusimos algunas fotos de mi madre de vuelta en las paredes. Se enfurecerá cuando vea esto, dije. Que se enfurezca, respondió Elena. Esta habitación siempre debió permanecer como estaba. Estábamos terminando cuando escuchamos la puerta principal. Alejandro había regresado, pero Carmela no estaba con él. ¿Dónde está tu madre?, pregunté cuando bajamos. Se está quedando con mi tía por unos días, respondió, evitando mi mirada. Pensamos que sería mejor darles espacio a ti y a Elena. Elena y yo intercambiamos miradas. Era extraño que Carmela se fuera justo cuando planeábamos confrontarla. Alejandro, tenemos que hablar, dije seriamente. Hay cosas que debes saber. Él suspiró, como preparándose para otra discusión. Lucía, si es sobre la casa, ya revisé los documentos que dejaste abiertos en tu computadora. Sé que Isabel era copropietaria. Su admisión me sorprendió. Y reconozco que legalmente ahora esa parte te pertenece. No estoy intentando quitártela. Fernando dio un paso adelante. Señor Alejandro, soy Fernando Méndez, abogado de Lucía. Me alegra que reconozca la situación legal, pero hay otros asuntos que debemos discutir. Alejandro frunció el ceño. ¿Contrataste un abogado? ¿En serio, Lucía? Después de encontrar que los documentos importantes desaparecieron de tu cajón, sí, necesitaba protección legal. Yo no tomé ningún documento, protestó Alejandro. ¿De qué hablas? El cajón donde guardas los papeles importantes está vacío, dijo Elena. Y Carmela salió con varias bolsas. Alejandro pareció genuinamente confundido. Eso no tiene sentido. ¿Por qué mi madre tomaría? Tal vez deberías escuchar esto primero, interrumpí, poniendo la primera grabación. Durante los siguientes 20 minutos, Alejandro escuchó en silencio las grabaciones de Carmela maltratando a mi madre.
Su rostro pasó de la incredulidad al horror, y finalmente a una mezcla de vergüenza y rabia. «Esto no puede ser real», dijo cuando terminaron. «Mi madre no haría algo así». «Isabel lo grabó todo», dijo Elena. Sabía que nadie le creería. «También hay transferencias bancarias», añadió Fernando, mostrando los registros. «Su suegra estaba pagándole a usted mensualmente. ¿Puede explicar eso?» Alejandro palideció. «Yo no. No sabía de ningún pago. Mi cuenta es conjunta con mi chai. Madre. Ella debe haberlos recibido». «¿Tu madre maneja tu cuenta?», preguntó Fernando sorprendido. «Desde siempre. Se encarga de pagar las facturas, organizar las finanzas». Comenzaba a verse el cuadro completo. Carmela no solo había manipulado a Alejandro emocionalmente, sino también financieramente. «Necesito llamar a mi madre», dijo Alejandro, sacando su teléfono. «Espera», lo detuvo Fernando. «Primero deberíamos revisar los movimientos recientes de tu cuenta. Si está planeando algo, podría haber rastros». Alejandro, ahora visiblemente preocupado, accedió. Ingresó a su banca en línea desde su teléfono. Su expresión lo dijo todo. «Vacía», murmuró. «La cuenta está vacía». «¿Cuánto había?», preguntó Fernando. «Casi 50,000. Estábamos ahorrando para renovar la cocina». «¿Cuándo fue el último retiro?» «Hoy, a las 3 de la tarde». La hora coincidía exactamente con cuando Carmela salió de la casa. «Necesitamos contactar al banco inmediatamente», dijo Fernando tomando su teléfono. «Podemos reportarlo como un retiro no autorizado». Mientras Fernando hacía llamadas, Alejandro se hundió en el sofá, con la mirada perdida. «No puedo creerlo», dijo en voz baja. «Toda mi vida confié en ella». «Te ha manipulado desde siempre», dije, sentándome a su lado. No sentía satisfacción por su dolor, solo tristeza por todo el tiempo perdido. El timbre sonó. Era el cerrajero. «¿Qué hace un cerrajero aquí?», preguntó Alejandro. «Vamos a cambiar las cerraduras», explicó Elena. «Por seguridad». Sorprendentemente, Alejandro no objetó. Parecía demasiado aturdido para protestar. Mientras el cerrajero trabajaba, Fernando regresó con noticias. «El banco ha bloqueado la cuenta por actividad sospechosa. Afortunadamente, el retiro completo no se había procesado aún. Han retenido la mayor parte». «¿Dónde está mi madre ahora?», preguntó Alejandro, marcando nuevamente su número. «No», contesta. «¿La dirección de tu tía?», sugerí. «Ya llamé allí. Mi tía dice que no ha visto a mi madre en meses». La situación se hacía más clara y preocupante a cada minuto. Carmela no solo había tomado el dinero, sino que también había mentido sobre su paradero. «Creo que debemos llamar a la policía», dijo Fernando. «Esto ya es un delito». Alejandro asintió lentamente. «Tienes razón». Mientras Fernando contactaba a la policía, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de un número desconocido. Era una foto del rincón zen que Carmela había creado en la habitación de mi madre. Pero ahora nuestros cambios estaban deshechos y las cosas de meditación habían vuelto. El mensaje decía: «No puedes borrarme tan fácilmente». «Está aquí», dije mostrando el mensaje a los demás. «Carmela está en la casa». Todos miramos instintivamente hacia las escaleras. El cerrajero acababa de terminar con la puerta principal, pero las demás cerraduras aún no habían sido cambiadas. «Voy a subir», dijo Alejandro, pero Fernando lo detuvo. «Espere a la policía. Si su madre está inestable, podría ser peligroso». «Es mi madre», insistió Alejandro. «No hará nada». «¿Cómo no maltratar a una mujer enferma? ¿Cómo no robar tus ahorros?», preguntó Elena con dureza. En ese momento, escuchamos un ruido fuerte desde arriba, como algo pesado cayendo. Luego, el inconfundible olor a humo. «¡Fuego!», gritó Elena. Todos corrimos escaleras arriba. El humo salía de la habitación de mi madre. Alejandro intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada desde dentro. «¡Mamá!», gritó. «¡Abre la puerta!». «No». Hubo respuesta, solo el crepitar del fuego creciendo. «Apártate», ordenó Fernando, tomando impulso para golpear la puerta con el hombro. La puerta cedió al tercer intento. La habitación estaba llena de humo, y en el centro, las cortinas y la cama ardían. Carmela estaba de pie junto a la ventana, con un encendedor en la mano. «Si no puedo tener esta casa, nadie la tendrá», dijo con una calma aterradora. Alejandro se quedó paralizado, pero Fernando actuó rápidamente.
Tomó el extintor del pasillo y comenzó a combatir las llamas. «¡Mamá! ¿Qué has hecho?», gritó finalmente Alejandro. «Lo que debía hacer desde el principio», respondió ella. «Eliminar todo rastro de esa mujer y su hija ingrata». Elena llamó a los bomberos mientras Fernando luchaba con el fuego. Yo intenté acercarme a Carmela, pero Alejandro me detuvo. «Déjame hablar con ella», pidió. Se acercó lentamente a su madre. «Mamá, esto tiene que parar. Estás haciéndote daño a ti misma». «¿Ahora la defiendes a ella?», preguntó Carmela con desprecio. «Después de todo lo que he hecho por ti». «Lo que has hecho es manipularme toda mi vida», respondió Alejandro con voz quebrada. «Maltrataste a Isabel, robaste nuestros ahorros e intentaste quemar nuestra casa». «Era por tu bien», gritó Carmela. «Esa mujer nunca te mereció. Su madre era una entrometida. Esta casa debería ser solo nuestra». Fernando había logrado controlar el fuego, pero la habitación estaba parcialmente destruida. Las fotos de mi madre que habíamos colocado estaban carbonizadas, el recordatorio físico de ella nuevamente atacado. Escuchamos sirenas acercándose. Los bomberos y la policía habían llegado. «Se acabó, Carmela», dije, encontrando mi voz. «Ya no puedes hacer más daño». Ella me miró con odio puro. «Esto nunca se acabará. Alejandro siempre volverá a mí. Siempre lo ha hecho». Miré a Alejandro, esperando su reacción. Su rostro mostraba una determinación que nunca había visto antes. «No esta vez, mamá», dijo firmemente. «Esta vez has ido demasiado lejos». Los oficiales de policía entraron a la habitación, seguidos por los bomberos. Mientras estos últimos verificaban que el fuego estuviera completamente extinguido, los policías se acercaron a Carmela. «Señora, tendrá que acompañarnos», dijo uno de ellos. «¿Por qué?». «Esta es la casa de mi hijo», protestó ella. «Está arrestada por intento de incendio premeditado, robo y posible maltrato a una persona vulnerable», respondió el oficial, leyéndole sus derechos. Mientras se la llevaban, Carmela miró a Alejandro una última vez. «No dejes que te separe de mí. Soy tu madre». Alejandro no respondió. Simplemente la vio marcharse, con los hombros caídos por el peso de la verdad recién descubierta. Cuando todos se fueron, nos quedamos mirando los restos de la habitación. El daño era considerable, pero reparable. «Lo siento tanto, Lucía», dijo finalmente Alejandro. «Debí haberte escuchado desde el principio». No sabía qué responder. Parte de mí quería consolarlo, pero otra parte recordaba cómo me había tratado, cómo había defendido a su madre a pesar de la evidencia. «Necesitaremos tiempo», dije simplemente. «Mucho tiempo». 2 meses después del incendio, la habitación de mi madre había sido completamente renovada. No intenté recrear lo que fue, sino transformarla en un espacio que honrara su memoria de 1910 de una manera nueva. Las paredes ahora eran de un suave color azul, su favorito, y había colocado sus fotografías y recuerdos en estanterías nuevas. Alejandro y yo vivíamos en una especie de tregua incómoda. Él dormía en el cuarto de invitados, mientras decidíamos qué hacer con nuestro matrimonio. Los eventos de aquella noche habían dejado cicatrices profundas que no sanarían fácilmente. «¿Estás lista?», preguntó Alejandro desde la puerta. Hoy teníamos que asistir a la audiencia final contra Carmela. «Casi», respondí, terminando de arreglarme. El caso contra ella era sólido. Además del intento de incendio y el robo del dinero, las grabaciones de mi madre habían llevado a cargos adicionales por maltrato a persona vulnerable. Elena había sido fundamental, testificando sobre lo que mi madre le había contado. «¿Crees que la sentenciarán hoy?», preguntó Alejandro mientras conducía hacia el juzgado. «Fernando dice que es muy probable». Alejandro asintió en silencio. Desde el arresto de su madre, había pasado por todas las etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y, finalmente, una aceptación resignada. Había visto a un terapeuta regularmente, intentando desenredar décadas de manipulación. «¿Sabes qué es lo más difícil?», dijo de repente. «Darme cuenta de que nunca conocí realmente a mi madre, la persona que creía que era. Simplemente no existía». No supe qué responder. Parte de mí seguía enojada con él por no haberme creído, por haber defendido a Carmela incluso cuando la evidencia era clara. Pero otra parte entendía el dolor de descubrir que alguien a quien amas no es quien creías. Al llegar al juzgado, encontramos a Elena y Fernando esperándonos.
Elena me abrazó fuertemente. Se había quedado conmigo durante las semanas después del incendio, ayudándome a procesar no solo la pérdida de mi madre, sino también la traición de Carmela y el colapso de mi matrimonio. ¿Estás bien?, preguntó, examinando mi rostro. Lo estaré, respondí con una pequeña sonrisa. La audiencia fue breve. Carmela se declaró culpable como parte de un acuerdo con la fiscalía. Recibió una sentencia de 5 años, con posibilidad de libertad condicional después de 3 por buena conducta. Durante todo el procedimiento, no miró ni una vez en nuestra dirección. Cuando la sacaron de la sala, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. No por ella, sino por el vacío que había creado. «Se acabó», dijo Elena, apretando mi mano. «Por ahora», respondió Alejandro. «En unos años estará libre de nuevo». «No, puede acercarse a ustedes», aseguró Fernando. «La orden de restricción es permanente». Salimos del juzgado en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Alejandro recibió una llamada y se apartó para contestar. Cuando regresó, parecía más decidido. «Tengo que irme», dijo. «La inmobiliaria encontró un apartamento que podría interesarme». Mi corazón dio un vuelco. Aunque nuestra relación estaba dañada, una parte de mí seguía esperando que pudiéramos repararlo. «¿Ya decidiste mudarte?», pregunté, intentando mantener mi voz neutral. «Creo que es lo mejor», respondió. «Ambos necesitamos espacio para sanar». Elena me miró con preocupación, pero asentí. «Tienes razón». Nos despedimos de Fernando y regresamos a casa en coches separados. Elena vino conmigo, ofreciéndome el apoyo silencioso que tanto necesitaba. «¿Estás bien con que se vaya?», preguntó finalmente. «No lo sé», admití. «Una parte de mí se siente aliviada, pero otra parte, lo entiendo. A pesar de todo, han compartido muchos años». Al llegar a casa, encontré a Alejandro empacando algunas cosas en el dormitorio de invitados. Me apoyé en el marco de la puerta, observándolo. «¿Cuándo te mudarás?», pregunté. «Mañana, si todo sale bien con el contrato», respondió sin mirarme. «Solo me llevaré lo esencial por ahora». «La casa es mitad tuya», le recordé. «No tienes que irte». Finalmente se detuvo y me miró. «Sí, tengo que hacerlo. Esta casa, hay demasiados recuerdos aquí, buenos y malos. ¿Y nosotros?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Alejandro suspiró, sentándose en la cama. «Lucía, te fallé de todas las formas posibles. No te creí cuando me hablaste sobre mi madre. Defendí lo indefendible. Permití que te lastimaran en tu propio hogar». «¿Estabas manipulado?», dije, sorprendiéndome a mí misma por defenderlo. «Eso no es excusa. Un esposo debería proteger a su esposa, no exponerla al peligro». Hizo una pausa. «El terapeuta dice que necesito aprender a tomar decisiones por mí mismo, a establecer límites, a reconocer manipulaciones. No puedo hacer eso y intentar salvar nuestro matrimonio al mismo tiempo». Sus palabras dolían, pero tenían sentido. «¿Entonces es el final?». «No lo sé», respondió honestamente. «Tal vez es un nuevo comienzo, pero separados por ahora». Esa noche, cenamos los 3 en silencio. Elena intentaba mantener una conversación ligera, pero la tensión era palpable. Después de la cena, Alejandro se retiró temprano y Elena y yo nos quedamos en la sala. «¿Qué harás ahora?», preguntó. «Seguir adelante», respondí. «Volver al trabajo la próxima semana. Terminar de organizar las cosas de mamá. Vivir». «¿Y Fernando?». «Ha estado muy atento todo este tiempo». Me sonrojé ligeramente. Fernando había sido más que un abogado durante estos meses. Había sido un amigo, un apoyo y recientemente algo más. Nos habíamos reunido varias veces fuera del contexto legal. Primero para discutir el caso, luego simplemente para hablar. «Es complicado», respondí. «Todavía estoy casada, pero no por mucho tiempo, me parece». «Veremos», dije evasivamente. La mañana siguiente, ayudé a Alejandro a cargar sus maletas en el coche. A pesar de todo, había una cierta formalidad entre nosotros, como si fuéramos extraños interpretando los papeles de un matrimonio que ya no existía. «Te llamaré cuando esté instalado», dijo. «Está bien». Nos quedamos parados incómodamente por un momento, hasta que finalmente extendió su mano. La tomé, pero luego lo atraje para un abrazo corto. «Cuídate», dije. «Tú también».
Y así, sin más drama, se fue. Observé su coche alejarse, sintiendo una extraña sensación de cierre. No era el final que había imaginado para nuestro matrimonio, pero quizás era el que necesitábamos. Elena se paró a mi lado, rodeando mis hombros con su brazo. ¿Y ahora qué? Ahora, dije entrando de nuevo a la casa. Vamos a terminar lo que empezamos. Durante las siguientes semanas transformé completamente la casa. Pinté las paredes, reorganicé los muebles, doné lo que ya no necesitaba. Elena se quedó conmigo una semana más. Luego regresó a su casa, aunque prometió visitarme regularmente. Fernando vino a cenar un viernes. Trajo vino y me ayudó a preparar la cena, moviéndose por mi cocina con una familiaridad sorprendente. La casa se ve diferente, comentó mientras servía la comida. Se siente diferente, respondí. Ahora es realmente mía. Hablamos sobre todo y nada, evitando el tema de mi matrimonio en proceso de disolución. Alejandro y yo habíamos acordado un divorcio amistoso, dividiendo los bienes equitativamente. Él mantendría su parte de la casa como inversión, pero yo seguiría viviendo allí. ¿Has decidido qué harás con la habitación de Carmela?, preguntó Fernando. La estoy convirtiendo en un estudio. Siempre quise un espacio para trabajar en casa. Después de la cena, le mostré los cambios que había hecho, terminando en la habitación de mi madre. Había conservado algunas de sus cosas, pero el espacio ya no era un santuario sombrío, sino un lugar acogedor que celebraba su vida. Es hermoso, dijo Fernando. Creo que a tu madre le habría encantado. Eso espero, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Nos sentamos en el pequeño sofá que había colocado junto a la ventana. El silencio entre nosotros era cómodo, sin expectativas. Lucía, dijo finalmente Fernando, sé que todavía estás procesando muchas cosas y no quiero presionarte. ¿Pero? Pregunté, mirándolo directamente. Pero cuando estés lista, me gustaría que supieras que estoy aquí. No solo como tu abogado o tu amigo. Sonreí, sintiendo un calor en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Lo sé. Y te lo agradezco. Solo necesito tiempo. Todo el que necesites, respondió, tomando mi mano suavemente. 6 meses después, firmé los papeles del divorcio. Alejandro y yo mantuvimos una relación cordial, casi amistosa. Había cambiado en estos meses, encontrando su propia voz lejos de la influencia de su madre. Yo también había cambiado. Más fuerte, más decidida, menos dispuesta a ceder mi espacio y mis necesidades. 1 año después del incendio, convertí completamente la casa en mi hogar. Cada rincón reflejaba mis gustos, mis elecciones, mi personalidad. El rincón zen que Carmela había intentado imponer era ahora un hermoso memorial para mi madre, con sus libros favoritos, fotos y pequeños recuerdos. Fernando se había convertido en una presencia constante en mi vida. Nuestra relación crecía lentamente, sin prisa, construida sobre respeto mutuo y espacio para sanar. Una tarde, mientras organizaba algunas cajas en el ático, encontré el hacha que había usado aquel primer día. La miré por un momento, recordando la rabia, el dolor, la impotencia que sentí cuando vi las cosas de mi madre descartadas como si no importaran. Bajé al jardín y la coloqué en la basura. Ya no la necesitaba. Esa mujer desesperada que había atacado un mueble para ser escuchada ya no existía. En su lugar estaba yo, fuerte, segura de mí misma, dueña de mi espacio y mi vida. Esa noche, mientras cenaba con Fernando en la terraza, recibí un mensaje de Alejandro. Había conocido a alguien y quería que fuera la primera en saberlo. Le respondí con sinceros buenos deseos. ¿Buenas noticias?, preguntó Fernando, notando mi sonrisa. Alejandro está rehaciendo su vida, respondí, y yo la mía. ¿Y eso te hace feliz? Sí, dije con certeza. Todos merecemos una segunda oportunidad. Fernando levantó su copa. Por las segundas oportunidades, entonces. Brindamos bajo el cielo estrellado, en la casa que ahora era verdaderamente mía, libre de las sombras del pasado. En cuanto a Carmela, supe por Alejandro que seguía en prisión, rechazando sus visitas y llamadas. Había elegido aferrarse a su amargura en lugar de buscar reconciliación. Era su elección, así como yo había elegido no dejar que su odio determinara mi futuro. Mi madre solía decir que las casas tienen memoria, que absorben la alegría, el dolor, el amor y el miedo de quienes las habitan. Si eso es cierto, entonces
Esta casa ahora conocía mi fuerza, y esa era la mejor manera de honrar la memoria de mi madre.